Entonces, en la clase pasada nosotros hablábamos sobre los dos mecanismos que tienen el metabolismo, que son la parte de catabolismo y anabolismo. Se divide en anabolismo y catabolismo. Habíamos dicho que el catabolismo es una reacción de degradación, mientras que anabolismo es de producción. Hoy vamos a hablar sobre un ejemplo de ello, que es la fotosíntesis, que es un proceso anabólico, porque hay formación. Entonces, ¿cómo podemos definir la fotosíntesis? Alguien que tenga una idea rápida de cómo podemos definir el concepto de fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? A ver. Proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila. Ok, muy bien. Es un proceso físico-químico en el cual las plantas captan la energía solar con ayuda del agua, nutriente, la clorofila, entonces producen oxígeno y glucosa. Y vamos a ver, esta es la fórmula química de la fotosíntesis. Exactamente ocurre en las hojas de las plantas, donde las plantas toman del ambiente el dióxido de carbono que producimos todos nosotros, 6 moléculas de dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua que obtienen a través de las raíces de la planta en presencia de energía solar, más clorofila, que es el pigmento fotosintético por excelencia que está en los cloroplastos dentro de la célula vegetal de plantas, algas y algunas bacterias. ¿Y qué van a producir? Producen esta molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Glucosa que la planta utiliza luego para ella alimentarse, pero que también utiliza para que entre al otro proceso catabólico que se llama ahora, o que se va a llamar y que vamos a ver la próxima semana, que es respiración celular. El oxígeno, que parte del oxígeno se utiliza por la planta y que la otra parte es liberado al ambiente a través de unas estructuras que tienen las plantas que se llaman los estomas y que va a ser utilizado ¿por quién? Por nosotros, por los seres humanos, por otros animales. Vamos a ver un video corto aquí. Me dicen si escuchan, por favor. Sí, profe, sí se escucha. ¿El video lo escuchan? No se escucha el video. ¿Escuchan el video? Sí se escucha, pero muy bajo. No, todavía no he empezado a hablar, pero ¿sí se escucha la música? Sí, un poco. Hola, ¿cómo están? ¿Lo escuchan? Vamos a comenzar una nueva... Sí, profe. ¿Está listo para acercarse a uno de los procesos más asombrosos y generadores de energía en el planeta? Yo soy el profe Orlando Quiroz y tendré el gusto de hablarles de este interesante tema que tiene como nombre la fotosíntesis. Esto lo estudiamos desde la escuela, en las clases de ciencia. Pero ¿alguna vez se ha detenido a pensar sobre los detalles y efectos que la fotosíntesis genera sobre la vida en el planeta? Estamos rodeados de plantas. Las necesitamos para alimentarnos, para recrearnos, para respirar. Para ir entrando en el tema, quiero mostrarle algo. ¿Recuerda un dibujo como este en alguna de sus clases de ciencia? Pues bien, vamos a retomar el tema de la fotosíntesis de una forma un poco más profunda. Comencemos con el significado de la palabra fotosíntesis. Esta proviene del griego foto, que significa luz, y síntesis, que significa compuesto. En química y en biología, la palabra síntesis se usa para describir el proceso mediante el cual se obtienen moléculas complejas a partir de moléculas simples. Entonces, la fotosíntesis es la capacidad que tienen las plantas de transformar la energía lumínica en energía química. Su fórmula química es 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de agua, que producen una molécula de glucosa, 6 de oxígeno y 6 de agua. Este proceso hace que la materia inorgánica, como el agua y el dióxido de carbono, se combinen y formen moléculas orgánicas, como la glucosa.
la fotosíntesis es muy importante para las plantas porque les permite Todo pasado, déjenme echar hacia atrás. Todos escuchaban. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí se escuchaba bien. Bien, entonces lo que pasa es que el video un poquito se ha pausado y va a comenzar de nuevo. Entonces lo que vamos a hacer es que es lo que va a explicar, vamos a explicar acá igualmente detallado. Luego igual en la plataforma van a tener acceso al video, al link del video para que lo puedan ver en casa con calma. Entonces lo que ocurre con la fotosíntesis, que es un proceso en el cual la energía solar o la energía física es transformada en energía química por las plantas y comienza con la energía del sol, los rayos del sol que van a producir que ocurra la fotosíntesis. Y eso es importante porque van a permitir la producción de oxígeno, carbohidratos, como en el caso de los carbohidratos sería azúcares como la glucosa, y ese azúcar o esa glucosa luego va a pasar a formar parte de la respiración celular que vamos a ver en la próxima clase. Y eso es energía disponible para la planta y entonces nosotros luego consumimos esas plantas, que es lo que nosotros necesitamos para poder crecer nuestro metabolismo. Y también las plantas producen oxígeno, que ese oxígeno se va a llevar al ambiente y nosotros podemos respirarlo. Otra vez las funciones, ¿por qué es importante la fotosíntesis? Es porque entonces el dióxido de carbono que producimos también nosotros, la quema y otros animales, la planta lo toma y lo transforma en moléculas de azúcares. Por eso es importante que nosotros tratemos de cuidar las plantas. Ahora, la fotosíntesis está dividida en dos fases. La primera fase es la fase lumínica, es decir, la fase que ocurre en presencia de luz. Y comienza cuando un rayo del sol pega sobre la hoja, la planta absorbe agua del suelo a través de ¿qué estructura? ¿De qué estructura? De las raíces. De las raíces. Entonces el agua sube, llega a la hoja, el sol pega sobre esa hoja y ocurre el proceso que se conoce como la fotólisis del agua. Es decir, un rayo de luz hace que se separe una molécula del agua, que si la ven aquí en esta esquina dice H2O, esa molécula se rompe y se libera entonces el oxígeno y quedan los protones o los hidrógenos. Esos protones van a entrar a una proteína que está en la membrana tilacoidal de los cloroplastos de las plantas que se conoce como fotosistema 2. Esos electrones que se producen ahí van a viajar entonces hasta a través de una cadena transportadora de electrones. Se va a producir entonces ADP, que es una molécula energética, para formar otra molécula que se conoce como ATP, y esas moléculas y esos electrones van a viajar hasta aquí, hasta otra proteína que se le llama fotosistema 1. Va a ser excitada nuevamente por la luz solar, por eso se le conoce como la fase lumínica, porque necesita la presencia del sol. Y ese electrón va a viajar nuevamente y entonces nuevamente se va a formar más NADP o NADPH, que son moléculas energéticas necesarias para las plantas. Esa es la fase que va a ocurrir en presencia de luz o energía solar. Entonces, hay otra fase que se le conoce como la fase oscura o el ciclo de Calvin, que no necesariamente quiere decir que la planta solamente lo va a hacer en la noche. Lo que quiere decir es que no necesita directamente de que haya incidencia lumínica, pero puede ocurrir fase oscura en el día. Porque lo que sí es importante es que ella depende mucho de lo que ocurre en la fase lumínica. Porque esto que está aquí, que dice NADPH, esta energía se necesita luego acá en la fase oscura. Porque se necesita energía para que esta que está aquí, que se le conoce como la ribosa 1,5 difosfato, sea la enzima o una proteína que permita que el dióxido de carbono que las plantas absorben del medio ambiente entre dentro de la planta. Entonces, eso es muy importante para que ocurra la fase oscura o el ciclo de Calvin-Benson.
porque todo el dióxido de carbono que las personas producen, que nosotros, que las quema de bosque, en la casa, por ejemplo, estamos quemando y estamos produciendo humo, al final, pues las masoquistas, yo le digo, son las plantas porque son las que tratan de limpiar el medio ambiente. Entonces tiene que haber una enzima que se conoce como la ribosa 1,5-difosfato que permite que este dióxido de carbono entre a la planta a través de las hojas y luego se transforme por una serie de reacciones químicas en otro compuesto de 3 moléculas de fosfoglicerato que luego también reaccionan y con la ayuda del ATP o de la molécula energética que viene de acá de la fase lumínica, entonces ocurre una reducción a ADP y se forma bifosfolicerato y entonces hay 2 rutas que pueden existir. Luego que se forman toda esa serie de compuestos químicos, hay 2 fases. O que se forme aquí moléculas orgánicas como carbohidratos, lípidos, proteínas para la planta para que ella crezca, o que también entonces ocurre que se forma otra vez la misma enzima para que se siga fijando más dióxido de carbono del ambiente y el ciclo se mantenga. Entonces la planta tiene 2 mecanismos. En el día está produciendo energía para que en la fase oscura, entre comillas, porque ya hemos dicho que no es que necesariamente ocurra en la noche, la planta pueda o producir compuestos orgánicos como proteínas, lípidos, azúcares para ella misma, para crecer sus hojas, sus tallos, o que también utilice parte de esa energía para formar esta enzima, que es una proteína que se conoce como la ribosa 1,5-bifosfato, y que esa va a permitir que el dióxido de carbono del ambiente, de la quema de todos los seres humanos, de cuando respiramos, se fije en la planta y que nuevamente la planta lo transforme en azúcares. Entonces, esta es una parte muy importante porque más adelante van a ver que en sus asignaciones hay una parte que dice que hay que hacer una comparación entre la fase lumínica y la fase oscura. Y si vemos, ya le hemos dicho que en la fase lumínica se van a formar principalmente NAD, se van a formar oxígeno, en la fase lumínica se forman hidrógeno, ATP, NADPH, mientras que en la fase oscura se forman entonces PGA, PGAL, se forma también azúcares y otras enzimas. Esa es una diferencia principal que hay entre la fase lumínica y la fase oscura. También ustedes pueden observar que los ciclos son diferentes y esto cuando lo tengan que hacer para su cuadro comparativo pueden decir, por ejemplo, que en la fase lumínica participan 2 fotosistemas, el fotosistema 2 y el fotosistema 1, y que aquí ocurre, en el fotosistema 2, ocurre la fotólisis del agua, que no es más que el rompimiento de una molécula de agua que libera el oxígeno y que envía los protones hacia una cadena transportadora de electrones que llega hasta el fotosistema 1. Todo esto ocurre dentro de la célula vegetal en una sección que se conoce como los cloroplastos. Exactamente la fase oscura, esa es otra diferencia, la fase oscura ocurre en el estroma, mientras que la fase lumínica ocurre en la membrana de los tilacoides de los cloroplastos. Eso es muy importante que lo tomen en consideración cuando van a mencionar las diferencias que hay entre la fase lumínica y la fase oscura. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Es un poco complicado, pero luego ustedes se van a sentar. Esta presentación va a estar en la plataforma y la van a poder leer. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Sí se escucha, profe. ¿Alguna pregunta de aquí? A ver, pregunta, ¿por qué es importante la fotosíntesis? Porque ayuda a las plantas a crecer y pues Que ayuda a las plantas en a cierta crecer. manera también nos ayuda a nosotros. Correcto. ¿Qué más? Profe, es el ciclo que hacen las plantas para poder también producir el oxígeno y, como dijo la Claro. compañera, ayuda a las plantas a crecer.
Ok, ¿cuáles son las fases, para estar claro, cuáles son las dos fases de la fotosíntesis? La fase Fase oscura y luminosa. A y la Luminosa. lumínica y la oscura. ¿Listo? Tiene una serie de procesos que ya les hemos mencionado ahorita muy resumido, pero que principalmente hay que conocer que hay dos fases, la oscura y la lumínica, o la que está en presencia de luz solar. Entonces, esto es muy importante porque a veces nosotros no sabemos por qué vemos los colores, y es como en las plantas llegan los colores o las longitudes de onda de colores, violeta, azul, verde, amarillo. Y por ejemplo, así es como llegan las ondas, ven el sol, ven los colores, cuando llegan aquí a la planta, entonces eso se transmite, esas longitudes de onda se transmiten y nosotros podemos ver esto entonces de color verde. Pero en realidad las ondas que llegan aquí son ondas de diferentes colores y que cuando se transmiten, entonces nosotros lo vemos como de color verde. Por eso es que los animales no ven, o algunos animales no ven las plantas verdes, lo ven de otros colores, porque la capacidad de captar o la luz transmitida a ellos, a su vista, no es la misma que la de nosotros. Como hablábamos, aquí es donde ocurre, si agarráramos una hoja, viéramos que en la hoja hay una estructura que se llama los cloroplastos, y en los cloroplastos, aquí, estos saquitos que están aquí, o estas monedas, se conocen como las tilacoides, y en las membranas es donde ocurre la fase lumínica, mientras que la fase oscura ocurre aquí afuera, donde esto se le conoce como el estroma. Esa es una diferencia entre la fase lumínica y la fase oscura. Oído, porque esto está dentro de uno de los talleres que tienen que hacer diferencias entre fase oscura y fase lumínica. Aquí nuevamente podemos verlo un poco mejor. Esta es una hoja. Si hacemos un corte transversal, observaríamos así. En la parte de abajo observaríamos unos poros que parecen como unas donas. Eso se les conoce, se les llama cloroplastos, perdón, estomas. Son unas células encargadas de permitir la salida del oxígeno y la entrada del dióxido de carbono. Entonces la planta toma el dióxido de carbono, libera oxígeno para nosotros, para respirar, y nos limpia el ambiente de dióxido de carbono. Pero si estamos tumbando los árboles, talando las plantas, los bosques, es probable que entonces sea mayor el número de dióxido de carbono versus oxígeno. Y este gas, dióxido de carbono, hace que se caliente la Tierra, y por eso tenemos lo que es el calentamiento global, el efecto invernadero. Esto es muy importante. Entonces, nuevamente aquí tenemos la estructura de un cloroplasto, y vemos que aquí en el estroma es donde ocurre en la fase oscura, y aquí en la membrana interna de los tilacoides es donde ocurre la fase lumínica. O sea, son dos lugares diferentes. Eso tiene que estar allí claro. Entonces, importante, ¿qué ocurre dentro de la fase luminosa? Hay síntesis de ATP, que es la molécula energética que ya la habíamos mencionado y que puede ser acíclica o abierta o cíclica. También se produce NADPH. Ocurre la fotólisis de agua. De esto pueden ustedes sacar para hacer su taller. Eso es importante. Ocurre la fotólisis del agua, como ya lo habíamos mencionado. Esta es la organización de cómo se ve la membrana del tilacoide, que no vamos a ver. Esta es la forma de cómo se excitan las moléculas. Déjenme buscarles algo aquí que tengo. Y entonces aquí es la parte de por qué. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué observan en esta imagen? Burbujas, Burbujas. ¿Y qué serán esas burbujas? oxígeno. Oxígeno. Eso que tienen aquí, probablemente, esto que está aquí es una planta acuática, es un musgo, y al final tienen la misma producción, tienen la función de producción de oxígeno, y eso es un tipo de función que tienen las plantas. Las plantas no solamente nos dan alimentos, nos dan sombra, sino que principalmente nos producen oxígeno mediante el proceso de la fotosíntesis, y eso es importante porque nos permite a nosotros estar aquí. Si no hubiera fotosíntesis, nosotros no pudiéramos estar aquí. ¿Cierto o falso? Cierto, profe. Bien, entonces, ¿cómo podríamos definir nosotros la fotosíntesis si tuviéramos que definirlo rápidamente?
¿Cómo podríamos definir la fotosíntesis? ¿Alguna idea? A ver, voy a llamarlo. Por aquí, Andrés Isaac. Andrés, ¿cómo puedes definir la fotosíntesis? Andrés se fue. Juan Carlos. Podría decirse que es donde la planta absorbe energía y liberan oxígeno. Es un proceso. Es un proceso. Correcto. Ajá. Que la planta Absorbe, toma la energía solar con la ayuda del sol y el agua que entra a través de las raíces. Entonces producen al final oxígeno y azúcares principalmente, ¿cierto? Eso tiene que estar claro. Ajá. Y que también que la fotosíntesis es un proceso, ¿es anabólico o catabólico? La pregunta es para cualquiera. Yurixa Torrero, ¿está aquí? Catabólico. Yurixa. ¿Es catabólico o anabólico? Digo que es catabólico. ¿Qué significa que sea catabólico? Recuerden qué es catabolismo. Degradación. Profe, yo creo que es anabólico. Si catabolismo es degradación y en la fotosíntesis se forma glucosa y se forma oxígeno, entonces, ¿qué debe ser la fotosíntesis? Como alguien mencionó ahorita, Anabólico. es un proceso anabólico porque es de formación. Entonces, la fotosíntesis es un proceso de formación. Ahora, todas las plantas, casi todas las plantas, porque hay algunas excepciones. Aquí en Panamá hay un género que se llama, no recuerdo ahorita el nombre, pero es una especie que no hace fotosíntesis. Entonces se vuelve parásito. Depende de otra planta para alimentarse por abajo por el suelo, como quien dice, le roba su alimento para ella poder mantenerse. Aquí en Panamá, en el volcán Barú, hay una especie de esa planta de que no hace fotosíntesis. La fotosíntesis es lo que define o lo que coloca a las plantas en la cadena trófica como los productores primarios, porque las plantas son autótrofas, es decir, elaboran su propio alimento. Nosotros no podemos elaborar nuestros propios alimentos. Nosotros somos consumidores. ¿Qué nosotros consumimos? ¿Qué consumimos? Arroz, vegetales, entonces carnes. Somos consumidores, pero si no hubieran plantas o animales, nosotros probablemente moriríamos. Mientras que las plantas sí son capaces de producir su propio alimento. Ahora, la pregunta es, si ocurre fotosíntesis, pero ya sabemos que uno de los reactivos de la fotosíntesis es el dióxido de carbono y el agua, pregunta es, ¿cómo hacen las plantas que viven en los desiertos para sobrevivir? Ellas almacenan. Ellas almacenan agua. Ujú. ¿Y de dónde la obtienen si, por ejemplo, no llueve? Bueno, me imagino que tiene sus raíces buscando agua para entonces almacenarla en cierto lugar y usarla después. No sé. Okay. Sí, por ahí anda la cosa muy bien. ¿Quién habla? Ramos. Ramos, ¿usted es modular? No. ¿Ramos qué? Nitsuri. Ah, ya, ok. Ok, sí, exactamente. Lo que hacen las plantas es que, vamos a ver ese ejemplo para explicarlo un poquito mejor. Las plantas se clasifican según su capacidad de realizar fotosíntesis. Por ejemplo, las plantas comunes o que toleran menos sequías se le conocen como las plantas C3. Son esas plantas
que son la mayoría y que generalmente están en lugares donde tienen acceso a agua, donde hay nutrientes, entonces son la mayoría de las plantas. Las plantas C4 casi siempre tienen agua, casi siempre, no, pero es que hay eventos, hay partes o temporadas en las que no hay. Y las CAM son las que generalmente, es decir, tienen tasas fotosintéticas muy bajas, moderadas y muy altas. Entonces, las CAM son las plantas que tienen la capacidad de vivir en los desiertos. Y como lo dijo Mitsuri muy bien, lo que hacen las plantas que viven en los desiertos es desarrollar estructuras dentro de su cuerpo que le permiten almacenar mayor cantidad de agua. Pero su tasa fotosintética o el proceso fotosintético varía un poco. Varía un poco versus las plantas que tienen bastante agua disponible en el suelo. Entonces eso ha hecho que se diferencien muchas de las plantas que viven en áreas lluviosas o nubladas, en áreas más o menos secas como la C4 y en áreas muy secas como las CAM. Por ejemplo, de las CAM, plantas CAM, los cactus y otras plantas que están en los desiertos, porque ellas lo que hacen es almacenar, capturar y almacenar mucha agua para que luego la puedan utilizar de una forma eficiente. Esas son las diferencias que hay entre estos tres tipos de plantas. Planta C3, C4 y las CAM, que son plantas que su fotosíntesis o el mecanismo de la fotosíntesis varía. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Seguro? Ya sabemos que hay Seguro. ya sabemos que dentro de las plantas, entonces, para recapitular, hay tres mecanismos fotosintéticos para las plantas: la C3, la C4 y las CAM. La C3 son la mayoría de las plantas que viven en lugares donde hay agua. La C4 viven en lugares que hay agua, pero que hay estaciones que están muy secas. Y las CAM son plantas que viven principalmente en los desiertos, donde no hay agua, y ellas tienen que ver cómo regulan esa pérdida de agua. Otro de los mecanismos que olvidé de mencionarle de las plantas que viven en los desiertos o las plantas CAM es que ellas, para evitar perder agua a través de las hojas, modifican sus hojas y ustedes van a observar que tiene el cactus siempre, espinas, ¿cierto? Esas espinas son las hojas modificadas de esa planta. Entonces las plantas dicen, voy a perder mucha agua, no hay agua en el medio y lo que tengo lo voy a perder con las hojas, entonces mejor modifico, y en la evolución modificaron y sus espinas son sus hojas. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis entonces? Si ya sabemos que es en la hoja donde ocurre la fotosíntesis. Bueno, estos tallos se vuelven fotosintéticos. El mismo tallo se vuelve fotosintético. Esas son algunas de las excepciones que hay en la naturaleza en términos de fotosíntesis. Bien, ahora vamos a hablar sobre las asignaciones. ¿Cómo le fue con la asignación? ¿Hasta aquí alguna duda sobre fotosíntesis? No, profe, de mi parte no. ¿Seguro los demás? ¿Ninguno? No, profe. Bueno, igual saben que ustedes tienen los miércoles de 8 a 4 para hacer consulta, de 8 a 4, para hacer su consulta por si está haciendo su taller y luego no entiende, usted puede luego preguntar. ¿Cómo le fue con la asignación pasada? ¿Ya las hicieron todo? Asumo que sí, porque el silencio significa que todos la hicieron. Bien, vamos a ver las asignaciones que vienen. Hay asignaciones, ya les he mencionado, formativas y las asignaciones sumativas. ¿Qué van a hacer en las formativas? Son las que usted hace para ampliar el concepto, para ampliar el conocimiento. Usted va a investigar lo que hemos mencionado, la característica de las vías metabólicas de las plantas que son C3, C4 y las CAM. Ya hemos mencionado un poco. Hay una lectura de un artículo científico, está en la plataforma. En la sección de documento, hay un artículo que usted lo va a leer. Es muy importante que usted lo lea porque de ese artículo usted va a tener entonces luego que hacer un taller.
que va a ser un ensayo. Y va a desarrollar los talleres del módulo, que habla sobre la siembra de semillas de frijoles y escoger la mejor respuesta. Esa parte, el punto 1 y el punto 2, usted lo va a hacer. Eso es para que usted mejore su concepto, no lleva una evaluación. Usted lo que va a encontrar en el módulo, en la parte de asignación, hacer esto. En la parte sumativa va a encontrar un cuadro comparativo que tiene que hacer entre la fase lumínica y la fase oscura. Ya yo anteriormente les he mencionado algunas diferencias que hay y cómo se comparan. Esa es una tarea. Entonces, en la plataforma hay un taller. Ese taller está en la sección de documentos. Allí dice taller para que lo resuelvan. En el taller, usted tiene una historia arriba, la va a leer y luego va a hacer la parte de abajo donde tiene que llenar unos cuadros y unas preguntas. Y también tiene que elaborar un ensayo del artículo. ¿De qué artículo? De este artículo que menciona aquí arriba. ¿Dónde está el artículo? En la plataforma. En la sección de documentos dice artículos para leer, para elaborar el ensayo. Entonces son dos tareas. La primera, un cuadro comparativo entre la fase lumínica y la fase oscura. Y la segunda, que debe ser en un solo archivo, un solo file, es el taller más el ensayo. Dos tareas. Usted va a encontrar en la parte de trabajo que hay dos casillas. Una tarea dice taller más ensayo y la otra dice cuadro comparativo. Son dos asignaciones. Oído, traten de no ir a internet y comenzar a copiar y pegar cosas a lo loco. El cuadro comparativo lleva un orden y una secuencia de cómo tiene que ser comparado. Es comparativo, o sea, qué es diferente y qué es igual a una cosa con la otra. Eso es una comparación. El taller brindado tienen que leer y completar, pueden investigar. Y el ensayo es parecido a un resumen, a diferencia de que en el ensayo usted tiene una parte introductiva, una parte como en la que usted explica y usted también da sus aportes. Pueden buscar en internet cuáles son los pasos de un ensayo. Entonces, recapitulamos, hay dos asignaciones. El cuadro comparativo entre la fase lumínica y la fase oscura, que usted se va a poder ayudar del módulo de esta clase, que va a estar igual en la plataforma, y también se puede ayudar de otros libros que usted tenga si o quiera investigar. La segunda tarea incluye el taller y el ensayo. El taller está en la plataforma, en la sección de documentos, usted lo descarga y lo desarrolla, y cuando va a subirlo también sube ese taller, pero tiene que ir unido a el ensayo que usted ha elaborado. Así que ambos están, el taller está en Word. Usted lo que hace es que abajo de ese taller escribe su ensayo de lo que usted leyó de ese artículo. Profe, ¿y dónde está el artículo? El artículo también está en la plataforma, en la sección de documentos. Allí dice artículo de lectura para hacer el ensayo. Entonces allí usted lo busca, lo lee y usted hace un ensayo. Profe, no sé cómo se hace un ensayo. Usted se mete a googlear cuáles son los pasos de un ensayo. Un ensayo se parece a un resumen, pero el ensayo tiene tres momentos y en el ensayo usted no solamente coloca teoría, sino que usted también aporta ideas suyas y usted va como aportando de por qué eso es importante. ¿De qué es la lectura del artículo? Habla sobre la fotosíntesis, para que usted detalle mucho más y usted pueda leer en casa lo que no ha logrado captar en esta clase y que usted luego quiere volver a leer. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Yo soy de la modalidad modular, entonces no sé si yo tengo que también hacer las asignaciones que usted en el módulo están las asignaciones de ustedes. Ustedes entran a la clase para reforzar y escuchar lo que en la presentación, luego para cuando tienen que hacer sus asignaciones, entonces no les cueste menos. Ah, ok, gracias, profe. ¿Alguna pregunta a los demás? Otra cosa, No, profe. Hoy porque, bueno, fue un error mío, pero para las próximas sesiones, cada vez que pasemos asistencia, tienen que encender las cámaras, ¿entendido?
Ok, profe. ¿Alguna pregunta sobre el tema de hoy, sobre la fotosíntesis, sobre las asignaciones? Recuerden que sumativas, o sea, que vamos a evaluar, hay 2 asignaciones. En su plataforma tienen que estar revisando la plataforma para ver qué hay dentro de documentos, qué hay dentro de los trabajos, para que vean. En cada trabajo que yo les asigno siempre va a haber una descripción de qué tiene que hacer y de dónde tiene que buscar la información para leer. Tengan mucho cuidado con entregar las asignaciones tarde, porque la tardanza o la puntualidad está siendo tomada en cuenta. ¿Ninguna? Bueno, entonces si es así, nos vemos en la próxima clase. Espero que hagan los talleres. Cualquier duda, miércoles de 8 a 4, recuerden para hacer las preguntas. Hagan las preguntas puntuales luego que han hecho ya o han hecho parte de sus talleres, entonces hacen las preguntas. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana.